llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Arco barriendo, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Aleluya. Porque los sanos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡Alto! Somos el pueblo de Dios, sí, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Me presento una vez más. Soy el pastor Elías del Ministerio de Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora yo le invito a que cierren sus ojos. Vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te doy gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por tu presencia, Padre Celestial, y gracias por este tiempo que podemos estar aquí, Padre amado, a través de las redes sociales, junto con mis hermanos, Padre Celestial, que se acaban de conectar para escuchar tu palabra. Sabemos, Padre Celestial, que hoy estamos congregados a través de tu Santo Espíritu, y por eso te damos gracias, Padre amado. Te pido que tu Santo Espíritu esté obrando, Padre Celestial, que haga lo imposible, lo que el hombre no puede hacer, que hoy tu Santo Espíritu se manifieste en la vida de mis hermanos y les traigas respuesta, Padre amado, a través de este mensaje y a través de este momento. También ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este momento en el cual apartamos para escuchar palabra, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del... Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 12. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Ojos de fuego con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 12. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Tras este estaba Eleazar, hijo de Dodó, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí junto en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. La palabra del Señor hoy nos cuenta de la vida de un hombre llamado David.
Nos cuenta la palabra del Señor que llegado su momento dice que Él tuvo que enfrentar a un gigante ante todo. Y así muchas veces nosotros cuando nos acercamos a los pies de Cristo o ya no hay más respuesta, también lo vencemos al gigante que se está oponiendo en nuestra vida, tal vez con vicio, con droga, con lo que sea en nuestra vida. Y dice que David en su momento lo había vencido a este filisteo él solo. ¿Por qué? Porque entendió que Dios estaba con él, que Dios lo había llamado. Y tal vez usted también que está escuchando este mensaje, usted en su momento venció a ese gigante. Pero hoy el Señor nos quiere mostrar que dice que David llegado a su momento tuvo que tener una ayuda. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sí vencemos a los gigantes nosotros solos, con la ayuda del Señor. Pero nos cuenta la historia que acabamos de leer de un hombre llamado Eleazar. Lo volvemos a leer en el capítulo 11 de Primera de Crónicas, versículo 12 dice: tras este estaba Eleazar, hijo de Dodó, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando David venció al gigante, lamentablemente se le levantaron muchas personas en contra y él tuvo que huir. ¿Por qué? Por guardar su vida. Y así tal vez usted también, por vencer a un gigante, vencer algún vicio, vencer algo que estaba haciéndole algo malo a usted, por seguir a Jesucristo, tal vez se le levantó su familia, en su trabajo a alguien se le levantó, y usted, para no pelear, usted está orando, está pidiéndole al Señor que lo ayude. Y dice la palabra del Señor que cuando David huye del rey Saúl, llegado su momento, dice que todos los afligidos, todos los endeudados, todas las personas que no eran bien vistas delante de los hombres, dice que se juntaron con David, y el nombre Eleazar era uno de ellos. ¿Por qué nos muestra esto el Señor? ¿Por qué? Porque el nombre Eleazar significa Dios es mi ayuda. Muchas veces nosotros también volvemos a estar en lucha, en batallas, una vez que vencemos a nuestro gigante. ¿Por qué? Porque el Evangelio, tenemos que entender que siempre vamos a tener batalla delante del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos dice la palabra. Pero dice la palabra del Señor que David fue llamado por Dios ante todo. Y Dios le puso a esas personas que tal vez el hombre no daba nada a ellos. Pero Dios dice que transformó a estas personas. Y dice que este hombre Eleazar, que significa Dios es mi ayuda, dice que era uno de sus 3 valientes. Y dice, en el versículo 13 lo vamos a leer, dice: este estuvo con David en Pasdim, estando allí junto en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Dice la palabra del Señor que estando este hombre llamado Eleazar, dice que ayudó a David. ¿Por qué? Porque dice que las personas se habían alejado, el pueblo había huido. ¿Por qué? Porque tal vez no querían seguir peleando. Vieron al enemigo y retrocedieron, tuvieron miedo. Pero entendiendo David que Dios estaba con él, y también este hombre Eleazar, sabiendo que Dios estaba con David y que su Santo Espíritu estaba con ellos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía ante todo, sino que nos dio dominio propio, amor y autocontrol. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Y dice que estos se quedaron a pelear en el nombre del Señor y Dios le dio la victoria en un terreno, dice la palabra del Señor, en donde había una siembra de cebada. No sé en dónde el enemigo se le volvió a levantar a usted. Tal vez usted ya venció sus cosas personales, sus dificultades, sus vicios, sus deudas, no lo sé, sus ataques personales que tenía el enemigo, ese gigante que usted pudo vencer. Pero el enemigo se volvió a levantar y usted no sabe cómo hacer. Hoy el Señor nos quiere mostrar que nos rodeemos de estas personas que tal vez el hombre no da nada, pero si ellos aceptaron a Jesucristo, el Señor los va a transformar en valientes. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque muchas personas se acercan a los pies de Cristo porque son valientes. No todos dejan la vieja vida, no todos deciden caminar por fe, caminar en el nombre del Señor. Y eso es lo que hizo este hombre Eleazar. Dice que fue la ayuda de David. ¿Por qué? Porque nosotros como hombre sí vamos a estar con el Señor, pero también el Señor dejó a su iglesia, a los siervos, a los hermanos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que tenemos que orar los unos por los otros. Y eso es lo que pasó en su momento. Dice que ellos se quedaron peleando. Tal vez usted está solo peleando por su matrimonio, por su familia. Pero hoy el Señor le quiere mostrar quiénes son esas personas como Eleazar que estaban con Dios, que lo estaban apoyando. ¿Por qué? Porque este hombre creyó en David.
lo seguía, dice que era uno de sus 3 valientes, que él dio aún su vida, dice que estaba arriesgando su vida para estar con él. Y el Señor quiere que hoy reconozcamos a esas personas, que tal vez las personas no dan nada por ellos, pero en el reino de Dios son conocidos, son esforzados y valientes, y Dios quiere que los honremos, que reconozcamos a esas personas que nos animan a seguir hacia adelante, a no dejar no bajar los brazos, a no tirar la toalla, como se dice, sino seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que estar unidos como iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como el león rugiente, vuelvo a repetirlo. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra del Señor que el ejército de los filisteos, cuando David ya había vencido al gigante, pasado el tiempo dice que volvió otra vez el enemigo a levantarse. Y tal vez usted ya venció, pero se le está levantando el enemigo en su familia. Tal vez usted venció algo, siguió a Jesucristo y tal vez se metió con su familia, con su matrimonio, con sus hijos, con su padre. No lo sé qué está peleando usted, pero usted tiene que hacer como hizo David. Se rodeó de estas personas que para el hombre no le daban nada, pero en las cosas del Señor eran muy poderosos. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre primero que todo, sino es espiritual. Y tenemos que reconocer, tenemos que pedirle al Señor ante todo que nos dé ese discernimiento de espíritu para saber quién está con nosotros y quiénes no. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 nos dice: y este estuvo con David en Pasadim, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de la tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, dice que se fueron todos. Tal vez usted empezó a congregar, empezó a seguir a Jesucristo con su familia, con su esposa, con su esposo, no lo sé, con su familia, pero tal vez por las pruebas, las luchas, las dificultades dejaron el camino, se apartaron. Y usted tiene que aprender a reconocer a los hermanos en Cristo Jesús que están para ayudarnos en oración, apoyarnos con la oración, como dice el Señor, que tenemos que orar los unos por los otros. Y el Señor dice que le dio una victoria. ¿Por qué? Porque tenían fe, creyeron en el Señor y se fueron de 2, como nos dice el Señor Jesucristo, que Él mandó a sus discípulos de 2 en 2. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que si uno cae, el otro lo va a levantar. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos y que comprendamos este día. Que sí, tenemos nuestras luchas personales, que vencemos a los gigantes como pasó con David, pero también muchas veces necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Muchas veces necesitamos la oración de esos intercesores, la oración del pastor, de la pastora, del siervo que esté a nuestro cargo, que el Señor nos puso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser formados y podamos ser de bendición, así como David. ¿Por qué? Porque David dice que a este hombre llamado Eleazar y muchas personas más, dice que él lo formó en la cueva de Adulán, una vez que él estaba siendo perseguido. Dice que él le aconsejaba, lo instruía en la guerra, tal vez lo enseñaba a orar, tal vez lo enseñó con consejos, no lo sé, pero dice que llegado su momento, este hombre estaba dispuesto a dar su vida para estar con él peleando y peleando su bendición. Hoy tenemos que reconocer, así como este hombre Eleazar, que significa Dios es mi ayuda, tenemos que reconocer a los hermanos que realmente están peleando junto con nosotros. ¿Por qué? Porque nos apoyan en oración. Y es lo que nosotros tenemos que reconocer, tenemos que aprender a honrarlo, tenemos que orar los unos por los otros, como dice el Señor en su palabra, que somos un cuerpo y tenemos que creer en el Señor. ¿Por qué? Porque si el Señor está con nosotros, no hay nadie que pueda detenernos, porque el Señor venció a la muerte. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy, y esa es la palabra que el Señor nos dejó hoy, que aprendamos a confiar primeramente en Dios y también en las personas puestas por Dios para que nos ayuden a pelear nuestra buena batalla, que podamos pelear por ese territorio. Tal vez el enemigo se metió otra vez en su finanza, en su matrimonio, en su trabajo, o con su familia, con sus hermanos, con sus hijos, no lo sé. Usted tiene que pelear en oración. ¿Por qué? Porque la batalla no es nuestra, sino del Señor. El Señor nos dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Pero también tenemos que orar, interceder en lo espiritual por esos hermanos que tal vez ya no tienen más ánimo de seguir. ¿Por qué? Por todo lo que le está pasando. Nosotros tenemos que alentarlo, así como pasó con Eleazar. Dice que él se quedó a pelear junto con David. Cuando todo el pueblo se había ido, él simplemente se quedó con David y juntos obtuvieron la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor también nos habla, que cuenta la palabra del Señor, que Moisés dice que estaba en la montaña orando, y dice que estaba Hur y Aarón levantándole los brazos, y él en un momento dice que bajaba los brazos, pero ellos estaban para fortalecerlo. Y dice que cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Israel ganaba la batalla, pero cuando él bajaba, dice que perdían. Pero llegado su momento, ellos estuvieron apoyándolo, lo levantaban los brazos,
Y eso es lo que el Señor quiere que comprendamos, que también nosotros necesitamos la oración de nuestros hermanos, que tenemos que aprender a discernir quiénes son del cuerpo de Cristo y también a pedir oración, que nos apoyen en oración. ¿Por qué? Porque en la oración está la victoria. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si él lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón, postrado ante tu altar. Te quiero adorar, rendir mi corazón, llenándome de ti. Eres el agua viva, puedes saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón, postrado ante tu altar. Te quiero adorar, rendir mi corazón. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias por esta palabra de edificación y de aliento para nuestras vidas, Padre Celestial. Tal vez mis hermanos se encontraban solos, Padre amado, como pasó con David, pero también tú le pusiste al lado a ese hombre de Eleazar, Padre Celestial, que él creyó en él y lo apoyó, Padre amado. Hoy nosotros reconocemos también que sí, tenemos nuestras batallas personales, Padre Celestial, pero también es tiempo de pedir ayuda a nuestros hermanos en Cristo, Padre Celestial. Hoy, Padre amado, tú nos haces conocer quiénes son hermanos en Cristo, Padre Celestial, que nos pueden apoyar, nos pueden ayudar para tener la victoria, así como la tuvo David, Padre Celestial. La palabra nos cuenta que el pueblo se fue, tal vez nuestra familia nos dejó, no siguiendo los pies de Cristo, se apartaron. Somos los únicos que estamos buscando a ti, Padre Celestial, pero sabemos, Padre Celestial, que en la iglesia tenemos nuestros hermanos, porque somos un cuerpo, Padre Celestial, somos una familia y sabemos que la oración del justo también puede mucho, Padre Celestial. Hoy es tiempo, hoy reconocemos, Padre amado, a esas personas que tú nos pusiste a nuestro lado para que sean de bendición para nosotros, para que nos ayuden a pelear y poder recibir nuestra bendición, Padre Celestial, así como la obtuvo David con este hombre, ese hombre forzado y valiente, Padre Celestial. Hoy te pedimos también que tú nos ayudes, Padre Celestial, a ser violento en el espíritu, a ser esforzado y valiente, así como fue Eleazar, Padre Celestial, que estuvo con David, tu ungido, Padre Celestial. Hoy te damos gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, Padre Celestial, y gracias por tu Santo Espíritu. Ante todo te damos gracias, gloria y honra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.
doy las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que comprendamos que sí tenemos nuestras batallas personales, pero tal vez el enemigo se volvió a levantar, tal vez nosotros ya vencimos, pero el enemigo se está metiendo en nuestro terreno, en nuestro territorio, así como pasó con David. Dice que se había levantado el enemigo, el ejército enemigo, tal vez se levantó en su finanza, en su matrimonio, en su salud, no lo sé en qué problema está pasando usted. Hoy es tiempo que usted reconozca a los hermanos que el Señor le puso para que lo apoyen en oración y juntos puedan tener la victoria. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.